Jehová sea con ustedes. Vamos pues a dar inicio, mis hermanos, a este estudio. Y bueno, pues el tema que vamos a ver es el siguiente. Ese es el tema. Este tema yo ya lo había iniciado el día domingo, pero pues puesto que el domingo no asistimos todos porque se da el estudio tanto aquí en Veracruz como en México de manera presencial, y si bien se tiene el video de YouTube, de cualquier manera voy a tratar de ser un poco breve ahora más que el domingo, de dar un pequeño resumen, de retomar esto y sobre todo por todas las dudas o preguntas que puedan surgir. Así que desde este momento, mis hermanos, yo les ruego, les suplico que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, pues comencemos y a ver, pues manos arriba, levanten su manita quien quiera aportar, preguntar algo. Bien, este tema está referido porque en el Salmo 8, y si ustedes lo tienen por ahí, si tienen su Biblia, mis hermanos, ahí el Salmo 8 en el versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Este en particular, mis hermanos, es un salmo muy hermoso. Es un salmo de David. Y bueno, inicia así, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y bueno, por eso en particular, pues a mí me pareció muy interesante esto y de ahí quiero partir para que establezcamos algo que, pues con lo que siempre yo lo he considerado que debemos de tener siempre bien presentes y que es precisamente de lo que tal vez se refiere este salmo, es qué relación tiene el hombre para con Dios, es decir, cómo se relaciona, cómo el hombre puede comunicarse, puede estar, pues para con nuestro Dios, Jehová, ¿no? Porque a final de cuentas estamos conscientes y vemos que por Él vivimos, por Él nos movemos y en Él tenemos todo y dependemos total y completamente de Jehová nuestro Dios, nuestro Creador. Así que entonces lo importante de todo es precisamente en función de eso y de los estudios que se han dicho, como lo comentaba el domingo, establecido estos argumentos para que tal vez podamos tener, si no una claridad, si tengamos una idea y sobre todo no tanto que de aquí salgamos con la iluminación de ya saber quién es Dios, qué somos nosotros, qué Dios quiere de nosotros, etcétera. No, no es tal, no es tal la pretensión, no soy tan pretencioso. En realidad, la intención de todo esto es que tengamos más elementos de juicio juntamente con todos los que hemos escuchado en los anteriores estudios, desde que nuestros hermanos que ya duermen también nos ilustraron ampliamente, de lo que hemos visto a través de la vida, en otras palabras de otras personas, en todo ello podamos tener un cúmulo de información y que con todo ello podamos formarnos un criterio personal, que sea muy nuestro y del cual nosotros podamos estar seguros y que podamos decir, esto yo lo sé porque es mío, es mi fe propia, no me la impusieron, no tuve que depender de nadie y por lo tanto es mérito propio. Y quizás sea el único mérito, porque mis hermanos, nuevamente lo reitero, es nuestra vida la que está en juego. A partir de lo que nosotros entendamos de esto y cómo actuemos para con Dios, es el resultado de lo que va a ser nuestra vida. De ahí pues que yo le he dado muchísima importancia a esto. Entonces, bueno, dice pues el tema, ¿qué es el hombre?
para que de él tengas memoria. Y bueno, el ser humano desde siempre, bueno, existe desde hace mucho tiempo en la Tierra, pero no resulta fácil definir qué es, qué es realmente. No podemos autodefinirnos nosotros, nos ha costado trabajo y pues se han creado teorías, se ha dicho que somos esto, que somos aquello, la Biblia también nos da alguna luz, pero bueno, yo creo que para entendernos, primero también tenemos que conocer a nuestro creador, tratar de entender a nuestro creador y quizás digan, bueno, es más fácil que yo me autodefina que definir a Dios porque pues a Dios nadie lo ha visto. Pero precisamente de eso yo les decía a mis hermanos que conocer a Jehová, nuestro Dios, significa entender su naturaleza, no tanto que podamos verlo cara a cara, que podamos formarnos una imagen de él, sino entender su naturaleza. Y al mismo tiempo, también, que esto va para nosotros, aceptar nuestra propia realidad en función de la naturaleza divina, aceptar nuestra naturaleza carnal. Esto es entender que Jehová es nuestro creador todopoderoso. Ojo con esto, todopoderoso, omnipotente y omnipresente. Yo quisiera preguntarle aquí rápidamente ahí a ver, mi hermana Lupe, para que te vayas activando. Dime, ¿tú sabes lo que significa estas tres características de Jehová nuestro Dios? Todopoderoso, omnipotente y omnipresente. ¿Qué significa? Sí. Todopoderoso. Pues imagina todo el globo terráqueo de lo que existe. Yo así lo imagino. Ajá. Su presencia, su omnipresencia y la otra, ¿cuál es? Son tres. Todopoderoso, omnipotente. El poder y la sabiduría, así yo lo detecto. Bien, correcto, de alguna manera sí lo has englobado perfectamente bien, pues al decir todopoderoso es todo el poder, no hay algo que escape fuera de su voluntad, así como omnipotente significa que tiene control y dominio sobre todo, lo existente y lo no existente, y el omnipresente quiere decir que está en todas partes, es decir, tiene todo el poder, sabe todo, conoce todo, presente, futuro, pasado, instante que está creando y está en todo lugar. Ese es un concepto muy difícil, muy complicado de que lo visualicemos en una imagen. Tal vez definirlo en estas tres palabras pues no resulte tan problemático, pero cuando nosotros tratamos pues de formarnos la imagen es donde viene el problema. Así que esto quiere decir en resumen que todo lo puede, todo lo sabe y a cuya voluntad se sujetan todas las cosas conocidas y desconocidas. Y esto es muy simple, porque Él creó todo y por lo tanto tiene potestad para crear y destruir. Este concepto, así como lo vemos, realmente estará muy alejado de lo que comúnmente la gente o la mayoría de las personas tienen el concepto de Dios, ya que generalmente lo ven como un solucionador de problemas, tal vez como el último recurso de las causas desesperadas, a quien recurrir cuando ya no hay solución de algo porque solamente Dios puede resolver las cosas. Así que en este sentido y en todo lo anterior queda la vaga idea de obedecer aunque no se entienda. ¿Por qué? Pues porque se tiene la esperanza de que se pueden solucionar todas las cosas, de que todo lo podemos encontrar a través de Dios. Así que, pues, lo más adecuado para tener este beneficio es obedecer y bueno, podemos concluir que esto se da de una manera inmanente y podríamos decir que más vale obedecer aún sin entender que desobedecer. Es decir, no importa si no entendí, pero si yo obedezco, porque al desobedecer me estoy arriesgando precisamente a algo. Por eso he aquí la imagen de un Dios consolador, de un Dios que está presente en nosotros, así como también de la imagen
que solamente en Él tenemos nuestra esperanza y que todas nuestras necesidades, nuestros trabajos, todo lo ponemos en sus manos y encuentra solución. Todo está en sus manos. Esa, mis hermanos, realmente no es un concepto un poquito alejado del que vimos primero, de un Dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente, cuya imagen no la podemos conocer. Entonces, bueno, ahora entonces vamos a voltear las cosas. Para conocer a Dios, primero debemos conocernos a nosotros mismos. Porque si no somos capaces de entender nuestra propia naturaleza, menos seremos capaces de entender la naturaleza de Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que sigue precisamente es ¿qué es el hombre? Y vamos ahora a entrar en esta parte. ¿Qué es el hombre? Ya vimos que de entrada implica un problema definir la naturaleza humana. Pues de hecho, asertivamente, miren, tenemos un problema para definir nuestro propio origen. Y esto lo digo porque, bueno, porque de dónde venimos y pues a final de cuentas nosotros pensamos que está la respuesta en la Biblia y de una manera muy simple Dios nos hizo y nos puso aquí y ya. Pero surgen preguntas y la pregunta esencial en ese sentido es ¿qué es el hombre realmente en el sentido de qué hace, con qué propósito está en la tierra, por qué estamos aquí, somos diferentes a toda la creación? ¿Qué sentido tiene esto? Y bueno, todo esto, mis hermanos, desde épocas muy antiguas, la filosofía, que es, bueno, ya hoy es una ciencia, ha ofrecido numerosas respuestas posibles y específicamente nos vamos a referir a una parte de la filosofía que se conoce como antropología filosófica. Aquí, bueno, esto es parte de lo que vimos el domingo. Vimos esta gráfica, esta diapositiva, en la cual nosotros acomodamos al hombre y tres conceptos de los cuales vamos a ver. En primer lugar, para el filósofo, René Descartes era un filósofo francés del siglo XVI, es el padre del pensamiento racionalista. Cuando vino la Ilustración y se salió del oscurantismo en Europa, que empezó a dominar el pensamiento razonable, él decía lo siguiente, que el ser humano debía definirse como un ser pensante, porque él decía en su teoría que se debía de dudar de todo, y al dudar se estaba haciendo una reflexión. Al reflexionar, entonces se daba cuenta de su propia existencia. De ahí que se acuñó esa frase que decía él, pienso, luego existo. Y bueno, mientras esto era para él, para el filósofo, pero para Immanuel Kant, que él fue un siglo después aproximadamente cuando vivió, era uno de los primeros filósofos del criticismo o del idealismo alemán, precursor de ello. A diferencia del racionalismo, se vino ya una época un poquito más relajada, siglo XVII-XVIII, y empezó el pensamiento idealista. Para él, para Kant, el rasgo instintivo del ser humano debía ser su capacidad de autodeterminarse moralmente. Si vemos aquí una de las primeras características que dominaban esto, según Descartes era el pensar, según Kant el autodeterminarse. Y en cambio, por ahí de esa misma época, el poeta, dramaturgo y filósofo alemán Friedrich Schiller, él era la figura central del clasicismo, que es otra de las corrientes filosóficas que dominaron y que hoy en día también se siguen pues vigentes, ¿no? Él proponía que el hombre era un ser que puede querer, es decir, esta definición está muy vinculada con el romanticismo, que valora las emociones y la subjetividad humanas
por encima de cualquier otro rasgo de su persona, es decir, tiene la capacidad de emocionarse. Yo les decía el domingo, se puede enamorar y puede también sentir celos. Entonces, aquí tenemos principalmente estas características según la filosofía antropológica de tres pensadores de diferentes corrientes filosóficas y que dan tres características que distinguen al hombre de los demás, de la demás creación. Hay otras definiciones del humano que lo vinculan con su capacidad de construir herramientas, como lo decía Benjamin Franklin, de simbolizar las cosas o de elaborar un lenguaje propio y articulado, es decir, el lenguaje comunicativo, y también pues los conceptos marxistas con el materialismo dialéctico de Karl Marx, que propone como el protagonismo de la historia, es decir, el que impone, pone, propone e impone. ¿Por qué? Porque el hombre domina sobre todo, él crea la historia y dice que las cosas son así porque pues puede. Bueno, con todo esto, mis hermanos, no es para que, no es una clase de filosofía ni mucho menos, sino para que entendamos que realmente definir objetivamente al humano o autodefinirse, no es tan sencillo. Así que, en resumen, los seres humanos nos hemos definido a nosotros mismos, como decía, de acuerdo a la filosofía, de maneras muy distintas a lo largo de nuestra historia. A medida que hemos creado, que se han creado y derrumbado religiones, órdenes sociales, interpretaciones del mundo, todo esto encaminado a buscar respuestas a las interrogantes esenciales sobre el origen y sentido de la existencia y también hacia dónde vamos, es decir, al destino final de la vida. Aquí pues entonces nos damos cuenta el por qué se ha complicado mucho la existencia del hombre por autodefinirse. Por eso, mis hermanos, aquí yo voy a tratar ahorita de hecho, este estudio, les adelanto, es respecto del origen del hombre y analizando las dos teorías vigentes que son la creacionista y la evolucionista. Pero precisamente antes de analizar estas dos teorías, vamos a señalar algunas peculiaridades del hombre respecto del resto de la creación. Aquí, mis hermanos, no es que esté siendo tendencioso con eso, y vamos a ver lo siguiente. Para abundar lo que estos filósofos habían dicho. El rasgo distintivo de nuestra especie es el desarrollo de una conciencia compleja, capaz de generar un lenguaje articulado y a la vez de un razonamiento inteligente, lo cual nos ha permitido comprender y forjar el mundo a nuestro alrededor de modo que nos resulte más conveniente, es decir, no nos adaptamos al mundo, sino el mundo lo adaptamos a nosotros. Para ello hemos desarrollado herramientas, artefactos e incluso elementos químicos que no existían y que fueron creados artificialmente. Pero aún con todo ello, el ser humano realmente, nosotros estamos solos en este planeta porque no tenemos la respuesta para las preguntas más trascendentales sobre nuestra propia existencia, sobre la vida y la muerte. Así que entonces, como lo decía antes, se han desarrollado a través de los siglos en todas las civilizaciones humanas diferentes filosofías y sistemas de creencias que pues han intentado definir al hombre en sí mismo. En ese sentido, los seres humanos compartimos rasgos mentales y cognitivos esenciales como la conciencia de nosotros mismos y de nuestra muerte, que es segura, es decir, somos los únicos que sabemos que nos vamos a morir. Tenemos también la capacidad de recordar nuestro pasado y de prever el futuro, y de igual manera de vincularnos simbólicamente con el universo, de ahí que se creó el arte y las religiones, por ejemplo. También vamos a considerar que gracias a esa capacidad de lenguaje y comunicación compleja, puede el hombre transmitir a su descendencia un conjunto de creencias, de leyes y perspectivas vitales que se conoce como cultura o herencia. Es decir, transmitimos todo el conocimiento y este se va acumulando. Otra de las cosas que caracterizan al hombre es que es capaz de mantener relaciones sexuales
independientemente del ciclo reproductivo. Es decir, entra ahí de la definición que era pues emocional. Entonces, con todo esto, podemos ver cómo realmente el hombre ha mitificado desde siempre su propio origen y se han creado fábulas, relatos, mitos de fundaciones, de creación del hombre, los aztecas, los egipcios, etcétera, y por lo general siempre van a ser de un carácter mágico o religioso. Es decir, creer en Dios o dioses creadores. Esta idea pues se ha difundido en toda la civilización humana, en todas partes, de una u de otra manera. Y entonces, de ahí se deriva también que el hombre mismo, como creador del creador, o más bien creado del creador, hereda esa capacidad y lo demuestra en toda la creación, y entonces se considera el dueño del mundo. Así pues, este es el panorama general del hombre. Y podría decirle, por ejemplo, a nuestra hermana Gloria, una conclusión o qué entendimos, qué entendiste de todo esto. A ver, Gloria. Está apagado tu micro, Gloria. Ya. Ahora sí. Ya. Sí, adelante. ¿Qué, hermano? Te preguntaba, ¿qué entendiste de todo esto si no te hice bolas? ¿Qué entendiste yo y que te hiciste bolas? De lo que hablaste ahorita. Sí, claro, de todo esto que hablé. Pues referente a que uno, ¿cómo se llama? Tenemos diferentes maneras de pensar, o sea, como hombre, dices tú, de qué es el hombre, pues la mera verdad, hermano, pues. Sí, sin pena, Gloria. Realmente, yo sé que esto no es... Yo. A ver, adelante. Ahí te recibo a mis hermanos. Pues aquí nuestro hermano Jaime acaba de hacer un resumen muy interesante de estas propuestas que hacemos nosotros mismos como género humano y que curiosamente yo siento que más adelante vamos a ver cómo precisamente están de una u otra manera nutridos en la filosofía y en la sabiduría que nos enseña Dios. Pero ahorita de entrada vemos que, por ejemplo, podemos reconocer que cuando intentamos definirnos a nosotros mismos, qué nos distingue del resto de los seres vivientes del planeta, nos damos cuenta que, a diferencia de otros seres vivientes, nosotros podemos autodeterminarnos moralmente, así que proponía un filósofo, que es esa de autodeterminación moral, que nosotros podemos decidir con libertad qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para nosotros mismos. Nosotros lo podemos decidir y tenemos esa libertad. Yo podría decidir qué es bueno y qué es malo para mí, y mi hermana Gloria puede decidir ella también con total libertad qué es bueno y qué es malo para ella. Tenemos esa autonomía. No porque yo lo piense puedo obligarla a ella a pensar lo mismo, y también ella tiene total libertad y no me puede obligar a mí a pensarlo igual. Eso es lo que dice Dios, vemos que es cierto. Dos, otro dice que tenemos la capacidad de amar. Nos damos cuenta que también es cierto, tenemos esta habilidad, como también podría agregarle que tenemos la habilidad para odiar, tenemos la habilidad de hacer las dos cosas, porque en sí el género animal actúa por instinto. Si un tiburón te come, no te come porque te odia, te come porque tiene hambre. Ignoro yo ahorita qué tanto sepan los zoólogos y los animales, creo que obviamente lo vemos a veces en los gatos y en los perros, que también incluyen sentimientos de gratitud en ellos, tal vez. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso por ahorita, pero nosotros sí podemos tener esa habilidad. Otro filósofo dice que podemos pensar, que como decía el Señor, tenemos el pensamiento lo podemos ver cuando escribimos algo
hoja de papel lo que estamos pensando, cuando estamos nosotros mismos pensando en nuestro interior, nos damos cuenta que eso también es una habilidad importante. Y obviamente también tenemos la capacidad de construir, como decía Benjamin Franklin. Por supuesto, ya nosotros que tenemos muchos siglos, de generación de que hemos podido aprender a leer y a escribir propiamente, el lenguaje nos permite que, pues gracias a eso, gracias a ese poder del lenguaje que tenemos en la Biblia, por ejemplo, si no hubiese tenido nuestros antepasados esa capacidad de la escritura, ¿cómo hubiese llegado a nosotros este mensaje tan importante? Y este es el resumen de las ideas que nuestro hermano Jaime ahorita nos tiene que reflexionemos sobre lo que nosotros mismos decimos que nos distingue. Ya. Bien, bien, gracias. Sí, efectivamente, gracias Saúl, pero en realidad no es tan importante esto, mis hermanos. No es más que para impresionar a los demás, es decir, como para que digan, ah, caray, sabe mucho, ¿no? No, en realidad, miren, sí es cierto, todo esto es un intento por definirse, pero en realidad, si ustedes tienen su Biblia abierta en el Salmo 8, vamos a leerlo. ¿Tiene alguien su Biblia ahí? ¿O se las leo? Sí, mi hermano. A ver, adelante. Por favor, el Salmo 8 está cortito, son 9 versículos. Te lo leo, mi hermano. Adelante. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias. Que Jehová te bendiga. Sí, mi hermano. Como ven, es un salmo. Gracias. Es un salmo muy hermoso. ¿No lo crees, Ruth? ¿Qué piensas? ¿Te emociona este salmo? ¿Qué te hace sentir? A ver, Ruth Cerezo. Hay que pide la palabra Polita después de Ruth. Después de la respuesta de Ruth, le damos la palabra a Polita. A ver, adelante, Ruth. ¿Qué sientes con este salmo? Pues, ¿cómo que qué siento, mi hermano? Sí, ¿lo escuchaste? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué te imaginaste? Nada. ¿O qué te imaginaste? Me imaginé muchas cosas, porque pues está como es que Dios desde niños nos va inculcando su amor hacia Él, y cómo es que dice que pues que todo es, ahora sí que obra, todo lo que Él hace es obra de sus manos, que pues, no hay nada que esté oculto de Él, todo nos dio. Ajá, sí, sí, bien, gracias. Realmente yo en lo particular me siento exaltado, emocionado, no puedo decir otra cosa. Bien, adelante, Polita. No te oye, Pola. Ya. Discúlpame, esta niña me tiene atarantada, me está hablando y no me deja. Mira, pues es sencillo, hace ver la magnitud del poder de Dios, que somos, como decías anteriormente, somos nada, somos un puntito, dice, del universo,
y el Señor no tiene en gran estima. Oyendo a Saúl, créeme hermano, que fue traducido lo que tú dices. Así es. Porque yo no te entendí, sinceramente. No sé a dónde querían llevar, te entendía, pero no sabía a dónde querían llegar. Entonces, oyendo a Saúl, está clarito. Clarito, porque lo relaciona con las cosas de Dios. Eso es lo que a veces no podemos comprender. Siempre tienes que tomar en cuenta a nuestro Dios en todo. Sí lo toman, pero primero entiendes como capciosamente y la verdad, pues no te entiendo a dónde quieres llegar. Y me decía a mi hermana, espérame, porque todavía no termino. Solamente así, hermano. Pero no te había comprendido. Lo comprendí con Saúl. Está clarito lo que tú querías decir. Nada más que no es lo mismo que tú me dices. Él lo tradujo y lo hizo más accesible. Eso es todo. Pero lo que yo sentí fue grande. ¿Por qué? Porque veo de quién soy hijo. De un todopoderoso y que es mayor que cualquiera que nos quiera esperar. Así es, bien, gracias. Bueno, precisamente de esto, miren, yo les digo, realmente no importa mucho si no entendemos todos esos tecnicismos o todo esto que la ciencia nos presenta. Pero lo que sí es importante, mis hermanos, y por eso les pongo este salmo y lo que dice, porque la grandeza de nuestro Dios no la podemos entender. Esa es una realidad y eso es lo que hay que aceptar. Ahora bien, ¿cómo entonces nosotros podemos darle la honra a lo que no entendemos y lo que no vemos? Ciertamente, lo que voy a poner a continuación es precisamente lo que el domingo vimos y que tal vez haya algo por ahí un poquito que voy a tratar de que sea más claro. Miren, en primer lugar vamos a ver, ¿están viendo les pregunto, ¿están viendo la diapositiva? Confírmenmelo, porque es necesario verla, ¿sí? Ahí ustedes están viendo una línea, dos flechas, al centro tiene un 0 y a los extremos tiene dos símbolos que significan infinitos. Y yo les preguntaba, ¿qué entendemos por el infinito? No nos vamos a detener mucho ya aquí porque no nos queda mucho tiempo, aunque podemos seguir después, pero quiero hacer un resumen y que abordarlo para todos. En realidad, miren, si pensamos en el número, tal vez definir el infinito no es tan sencillo. No hay manera de definirlo. Lo que más se nos viene a la mente tal vez es pensar en el número más grande y pues ¿cuál es el número más grande? Rápidamente, si alguien puede contestarlo en un segundo, que esté listo, dígame el número más grande que puede imaginarse. Pues ahí está, ¿no? El 0 porque es infinito. No, el 0 es 0. Miren, gracias. En realidad, nunca podremos dar el número más grande. ¿Saben por qué? Porque siempre va a haber otro más grande. Es decir, lo más que podemos representar esto es de la siguiente manera. El número más grande siempre va a ser el número más 1, el que sigue, y ese va a ser el que sigue, y así sucesivamente hasta el infinito. Pero están ustedes viendo que ya lo estoy representando en una imagen. Lo que no podemos tal vez expresar con palabras o hacernos una imagen, aquí en esta sencilla imagen ya lo estoy representando en los dos sentidos, porque bien, el domingo decía alguien que un número menor que 1, y aquí había otro problema, porque entre el 0 y el 1 también hay un número infinito de divisiones. Nunca acabaríamos. Ahora, de todo este conjunto, mis hermanos, si lo vemos, vamos a ver que esto representa a nuestro Dios y a nosotros mismos, de la siguiente manera, para que quede un poquito claro y vean que sí tiene sentido con respecto al salmo que acabamos de leer. Miren, nuestro Dios es desde el principio hasta el fin. Es decir, va desde el infinito menos hasta el infinito más. ¿Ok?
que ocurre todo. Obviamente nosotros no lo somos así. Pero aquí, en este sentido, en nuestra vida hay un pasado y hay un futuro. Y nosotros tenemos conciencia del momento en que estamos viviendo, entre el pasado y el futuro. Aquí vamos a ver que no lo puse, pero el pasado lo consideramos en el lado negativo y el futuro en el lado positivo. De tal manera que para nosotros el pasado ya no es más que recuerdo, pero ya no está en nuestras manos. Y el futuro aún no está en nuestras manos. Lo que quiere decir que nos queda solamente lo que queda en medio de esas dos posibilidades que son infinitas. Es decir, es una sucesión de momentos infinito. Y nosotros, nuestra vida, nuestra realidad está en medio. Y si nosotros vamos acortando cada vez más el momento que tenemos conciencia, esto va a llegar a tender a ser cero. Y yo les preguntaría a mis hermanos, ¿a qué es igual el cero? Ahora sí, por ahí, a ver, mi hermano Pablo, que estuviste, ¿sí? ¿Me puedes decir a qué es igual el cero? ¿Qué significa el cero? Pues a nada, es cero. Así es nada. Tristemente, mis hermanos, aquí con esta gráfica que nos representa, mientras que Dios es todo, nosotros somos nada. Es doloroso verlo así, pero así es. Sin embargo, el cero, perdón, el cero tiene valor, pero con un número atrás, ¿no? A la izquierda. Sí, se hace 10. Es cuando ya da valor. Se hace 10. El cero solo, pues es cero. El cero solo es cero. Pero aquí lo que quiero que quede claro es que nuestra vida se desarrolla en medio de dos tangentes infinitas, de un pasado y de un presente, de un futuro, perdón, y vivimos el presente. Pero el presente se puede reducir hasta un suspiro. Referencia bíblica, no se las voy a dar, lo buscan. Por ahí dice un apóstol que la vida es como un suspiro. ¿Sí? Dice otro de los apóstoles, o por ahí dice una parte de la Biblia, que Dios tenía proyectado para nosotros algo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que nosotros existíamos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, en nuestro pasado hay un pasado infinito. Y en un futuro, sí, a ver, adelante Verónica, que es tu hora de comentario. Hola a todos. Sí, es mi comentario final. Bueno, yo pienso que pues Dios es el fundador del mundo y nosotros somos ¿correcto? Su creación. Sí. Entonces, como creación, pues Él quiere lo mejor para esta creación, o sea, quiere darnos maravillas, darnos consejos. Así es. Sexualmente, nos quiere agasajar, o sea, somos su creación, lo más divino que Él pudo hacer somos nosotros. Entonces siempre hay que agradecérselo de que pues yo esté viva, mi familia. Entonces Él con este agradecimiento pues nos va a dar más y cada vez vamos a tener menos cosas dolorosas. Entonces si el dolor nos hace daño, pues es mejor no mentir, no hacer cosas malas, no, por ejemplo, no el divorcio. Yo pienso eso, o sea, hay que cada vez dar lo mejor de nosotros mismos y pensar las cosas antes de actuar. Por eso el pasado pues no nos pertenece, o sea, no, así es. bueno, no nos pertenece, pero ya no debemos de pensar en esas cosas que nos hicieron daño, son dolorosas. Entonces el presente, que es el cero, pero el cero sí tiene valor en el presente, porque claro. El cero para mí es un 100 en el presente. Me siento muy agradable con ustedes en este momento. Entonces es cero mi valor en este momento. Si no soy nada, soy un punto como tú dices. Pero hablando aquí de Dios, él piensa, wow, qué gran Dios es Vero, porque está hablando de mí. Eso pienso es todo. Gracias. Bien, gracias Vero. Exactamente. Miren, y lo importante es que nosotros podemos llegar a ser infinitos. Dice el apóstol, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque cuando Él se manifieste,
le veremos como Él es y seremos como Él. Es decir, de ser nada, seremos como Dios, infinito. ¿Sí? Entonces, nuestra realidad hoy no tiene ningún valor. Y en este sentido, precisamente, yo recordando, les decía el domingo de los estudios de nuestros hermanos, que hablaban mucho sobre el problema de la carne y del espíritu. Y a veces, pues, los minimizamos porque decimos que no hay que la carne no tiene nada que ver. Bueno, ustedes lo saben y ya hemos visto cómo se ha manejado ese concepto de la carne y del espíritu. Pero la realidad nuestra hoy es esta carne y que a final de cuentas no vale nada, no significa nada. ¿Cómo? Voy a tratar de presentarlo en el siguiente. Miren, este siguiente grafiquita, aquí ven la figura de una cuerda. Esta cuerda mide 20 centímetros y tiene 1 milímetro de ancho. ¿Sí? Ahí les va. Vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que esta cuerda la doblamos en dos y entonces va a medir ¿cuánto? 10 centímetros. Permíteme, Polita, para terminar esta explicación, y si hay tiempo te doy la palabra. Discúlpame que te lo diga porque es poco el tiempo. Entonces, si la doblamos, medirá 10 centímetros y 2 milímetros de ancho. Si la volvemos a doblar, medirá 5 centímetros y 4 milímetros de ancho. Y si la seguimos doblando, va a llegar un momento en que llegue a 0. Pero la altura, es decir, lo que se va acumulando, puede ir creciendo hasta el infinito. Aquí, para que sea rápido en estos minutos, nada más les recuerdo que nuestro Dios le puso límites a la vida del hombre. ¿Cuánto? Dice 80, 90 años. Así que nuestra vida transcurre en este periodo. Ese periodo de vida, si nosotros lo sabemos aprovechar, se va a ir yendo, se va a ir acabando. Pero cada vez que nosotros hagamos esas obras, como dice, tesoros en el cielo, esas obras que nos van a dar sustentación, van a ir acumulando tesoros en el cielo, que son lo que se ve en la recta hacia el infinito. De tal manera que aunque nuestra vida carnal vaya a desaparecer, nuestra vida espiritual va a crecer hasta la estatura del varón perfecto. Entonces, sí, somos 0, porque si nosotros no somos capaces de que crezcamos en el espíritu, vamos a desaparecer y será la muerte verdadera. Para no dejarlo, y pues quisiera completar, bueno, esto es lo que se vería de alguna manera. A ver, adelante, Polita. Quiero ser breve. Hace rato dijiste que no tiene que ver nada, bueno, el espíritu con el cuerpo. Bueno, no tiene que ver nada porque no hay similitud, ¿no? Nada. Sí. Nada que ver, pero sin embargo, es el templo que ocupa el Espíritu Santo mientras vivimos. Cuando morimos, el Espíritu regresa a Dios, que Él lo dio. Entonces, ahí ya no tiene que ver nada. Ese cuerpo es inerte, ese cuerpo no. Le decía yo a mi compañero, el día que te mueres, yo cierro la carne y no tengo por qué estar feliz porque tú ya no eres tú. Dice, ay, qué mala eres. No, es que uno se mortifica sin estar viendo a la persona ya, pero ya no eres tú, porque ese cuerpo ya no sirve. Este cuerpo fue ocupado para el espíritu y el alma. En el momento que tú te despides de la tierra, ese cuerpo se lo van a comer por eso de los años y se va a volver solo. Y eso yo no es lo que quiero. Yo lo que quiero es su esencia. Y esa es la que va a recibir la resurrección. Bueno, Jehová te bendiga. Bien, gracias. Bien, eso precisamente lo veremos en detalle después. Ahorita entender el fundamento de esto es precisamente esto, que de ser nosotros de tener un límite, porque nuestra vida tiene un límite, la vida que conocemos en la carne. Nuestra vida, como lo afirmaba
si dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo ya había memoria de cada uno de nosotros, porque lo afirma el apóstol o nuestro Señor Jesucristo al decir que fue a preparar morada o que había reservado para todos desde antes de la fundación del mundo, es decir, ya existíamos, pero no como carne solamente cuando nacimos y el tiempo que vivimos de vida es limitado. Entonces entendamos eso, pues que esta carne surge prácticamente, sale de la nada y llega a la nada. Ahora bien, otro de las cosas que tenemos que considerar en cuanto a lo infinito o a lo realmente sustentable es lo siguiente. Miren, consideren estos círculos y los vemos concéntricos y son de diferente tamaño, pero el círculo pequeño tiene un número infinito de puntos, que si nosotros conectamos ese número o ese punto con el exterior y el más grande, siempre va a corresponder un punto del pequeño al más grande, y así sucesivamente de manera infinita. En pocas palabras, la misma cantidad de puntos tiene este pequeño que tiene el de en medio y que tiene el grande. Y por más grande que lo pongamos, siempre va a tener el mismo número de puntos. Pero lo más interesante de aquí es que si nosotros prolongamos hacia el centro, esos puntos que se unen van a llegar a un punto común. Ahí se unen todos. Ese punto común tiene exactamente el mismo número de puntos que tiene el círculo más grande, por más grande que sea exterior. ¿Sí? Esto, mis hermanos, es un concepto que no es fácil de entender o de visualizar. Sin embargo, aquí en esta gráfica se puede visualizar perfectamente, porque vemos cómo esos puntos que atraviesan y que corresponden a cada punto, si lo llenamos, cada uno de estos sectores, los unimos con todos los puntos, vamos a ver que eso es realmente posible. Hagan la prueba, dibújenlo y empiécenlo a llenar y van a ver que va a coincidir siempre. Bueno, este punto central es el origen de todo y se va haciendo tan pequeño, que puede llegar a ser, o que invariablemente va a llegar a ser cero. Es decir, cero. Y aquí es precisamente lo más importante que quiero yo ya dejarlo para su reflexión. Hay una teoría de la creación de todo que es la famosa teoría del Big Bang, que es a través de una explosión de un objeto. Es verdad, y siguen midiendo que el universo se sigue expandiendo, es decir, se siguen abriendo círculos concéntricos indefinidamente. Lo que la ciencia no ha contestado es qué es lo que explotó. Si nosotros vemos aquí, según estas matemáticas, es la nada. Y si nosotros leemos la Biblia, encontramos la respuesta. No quiero ya prolongar esto ni meterme en nada porque ya se terminó el tiempo, pero se los dejo de reflexión y que vayan anotando sus preguntas, hagan sus comentarios, vean el video, pongan sus comentarios y el domingo nos vemos y el miércoles sacamos un resumen y aclaramos dudas. Mis hermanos, les pido comprensión y les voy a pedir un minutito más de su tiempo nada más para hacerles una recomendación. Yo les recomiendo que tomen una hojita, una libreta o lo que tengan, anoten la fecha del estudio con el siguiente formato. En este caso sería viernes 28 octubre 2022, porque así es el título del texto que van a encontrar en YouTube. Además, va a llevar un título que es el que le pongo, y ahí ustedes le van a anotar lo que entendieron o lo que vieron que trató el estudio junto con los versículos citados. ¿Esto para qué? Porque esto les va a servir de referencia para que después ustedes mismos comprueben muchas de las cosas en los estudios que ya nuestros hermanos han dado y que muchas veces se pregunta o hay que repetir una y otra vez las mismas cosas, y así podemos agilizar un poquito el estudio. Es una recomendación nada más.